Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta clase síncrona del 10 de julio, donde vamos a estudiar el laboratorio número 5 de estructuras repetitivas. ¿Pueden ver la guía de laboratorio? Sí, Ok, en el aula tienen la explicación, hay un video uno se llama Fundamento de ciclos repetitivos y en esa presentación está explicado lo que son las variables sí, las variables que se utilizan para poder eh, construir un ciclo repetitivo. Esas variables son contadores, acumuladores, bandera y dato centinela. Entonces, esta introducción teórica, por cuestión de tiempo, la voy a pasar por alto. Como les acabo de decir, hay un video donde se explica cada uno de estos conceptos. Es importante que eh, lo vean y entiendan qué es un contador, qué es una variable acumulador, qué es una variable bandera y qué es una variable centinela, porque estas son las que vamos a usar para poder configurar una estructura repetitiva. Cuando hablamos de una estructura repetitiva, estamos hablando de una estructura que permite repetir una serie de pasos. Lenguaje C tiene tres estructuras repetitivas. Okay, como le dije, vamos a pasar esta parte de la teoría, que es el contador, el acumulador, el dato centinela y, ajá, aquí. Ok, estábamos hablando de las estructuras cíclicas que permite el lenguaje C, que es el lenguaje que estamos manejando. Son tres. El while, que es en pseudocódigo, es el que llamamos el ciclo mientras. El do while, que es el repetir hasta, y el ciclo for, que es el para. El ciclo while tiene la condición en la parte superior y mientras esa condición se cumpla, él va a estar ejecutando estas sentencias. ¿Ok? Entonces se forma el ciclo repetitivo mientras esta condición se cumpla. Ahora, ¿qué condición puede ser esa? Bueno, ustedes deciden si hacen una variable contador, por ejemplo, una estructura mientras con una variable contador podría ser, eh, inicializamos una variable en 0 y vamos a decir que mientras esa variable sea menor que 10, o sea, si lo queremos hacer para 10 veces, eh, él ingrese y haga este conjunto de sentencias. Ese sería una variable contador, ¿ok? Una variable bandera, estamos hablando, fíjense que la bandera puede estar levantada o puede estar baja. En pocas palabras, se utiliza también como si fuera un interruptor o un switch. Las banderas generalmente son dos posibles valores. Puede ser falso o verdadero si estamos hablando de una variable, eh, este, eh, o sea, cuando solamente puede tener dos valores, una variable booleana. O puede ser 0 o 1, que también representa un encendido o un apagado. Y el centinela es un dato que se escoge para finalizar este ciclo.
Entonces, esta condición, repito, depende como ustedes la quieran formar, ya sea con un dato contador, con un dato centinela o con un dato, perdón, una variable. O una variable centinela, estamos hablando contador o bandera. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un while y un do while? La posición donde se coloca la condición. El while, la condición va de primero, es decir, que la única forma de que se cumplan estas sentencias o que se ejecuten estas sentencias es que la condición se cumpla, es decir, que entre al ciclo. En cambio, cuando tenemos un do while, la condición está al final, al final. Quiere decir que el bloque de sentencia se ejecuta por lo menos una vez. ¿Por qué? Porque ella va a ejecutar el bloque y después es que ella va a revisar la condición. Si la condición no se cumple, se sale, pero por lo menos se ejecutó una vez. En cambio, con el while, puede ser que no se ejecute, ¿ok? Puede ser que no ingrese. Si la condición no se cumple, no va a ingresar y no va a ejecutar esta sentencia. En cambio, con el do while, por lo menos se hace una vez. Entonces, esa sería la diferencia entre un while y un do while. El for, el ciclo for, que es el otro ciclo que vamos a estudiar, es primero se utiliza cuando se conoce la cantidad de veces que el ciclo se va a repetir. ¿Por qué? Porque esta condición, esta sentencia lleva una variable, trabaja con variable contador, una variable que la vamos a tener en un valor inicial, va a tener una condición que va a evaluar y va a tener un incremento si queremos hacer un for en forma creciente. También podríamos ser, en vez de ser un incremento, fuera que se vaya restando, un decremento. Entonces, tendríamos un for, eh, por ejemplo, eh, en vez de ser ascendente, que fuera descendente. Por ejemplo, un for ascendente, podríamos hacerlo para 10 veces. Entonces, vamos contando las veces que entra el ciclo. Aquí. Por ejemplo, si la variable inicial es 0 y la condición es que mientras esta variable sea menor que 10 y el incremento va a ser de 1, ¿qué es lo que va a hacer? La primera vez ingresa, el valor inicial está en 0, hace el conjunto de sentencias, sentencia 1, sentencia 2, sentencia 3, hasta la sentencia n, y cuando finaliza, este incremento hace que esta variable se incremente en 1. Entonces, ya no sería 0, sino que vale 1. Como la condición me dice que es menor que 10, todavía se cumple, volvería a ingresar. Volvería a ser la sentencia 1, sentencia 2, sentencia n. Se incrementa este valor, ya no sería 1, ya sería 2, cumple todavía la condición y vuelve a ingresar. Entonces, estaría en este ciclo repetitivo 10 veces, desde el valor 0 hasta el valor 9, porque si la condición dice que sea menor que 10, se supone que cuando es igual a 10 no se cumple y se sale. Entonces, esos son los 3 ciclos que tenemos en lenguaje C. Y esta práctica, esta primera práctica, vamos a trabajar conociendo estos 3 estructuras repetitivas y vamos a trabajar con las diferentes variables, contador, acumulador, bandera o centinela. Entonces, vamos a comenzar
con las actividades del laboratorio. La primera actividad nos pide que realicemos un programa que permita contar los números positivos introducidos por teclado y determine el mayor número positivo. Entonces, lo primero, el paso 1, es entender qué me están pidiendo para poder programarlo, para poder diseñar una solución. Entonces, fíjense, el ejercicio no nos dice la cantidad de números que se van a introducir. Vean, realizar un programa que permita contar los números positivos introducidos por teclado. Aquí claramente podemos entender que vamos a estar introduciendo números, pueden ser negativos, puede ser cero, puede ser positivo. No sabemos cuántos números vamos a leer, perdón, vamos a introducir. Lo que, lo que sí sabemos es que tenemos que contar aquellos números positivos que se introduzcan, ¿ok? Tenemos que contarlo. Y aparte de eso, tenemos entre esos números positivos que se lograron ingresar, vamos a determinar cuál de esos números es el mayor. Eso es lo que me piden en este programa. Entonces, fíjense, tenemos que crear una estructura repetitiva para n cantidad de veces. Como no sé la cantidad de veces, no puedo usar una estructura con contador, porque esa estructura con contador, yo debo saber cuántas veces voy a hacer el ciclo. Entonces, ya estaría como que descartado el uso de un ciclo for, ¿ok? Porque el ciclo for se trabaja con contador. Ajá. Ya sé entonces que tiene que ser un ciclo while o un do while, ¿verdad? Ahora, ¿con qué condición llevaría el while o el do while? Bueno, podría ser un dato bandera o un dato centinela, ¿ok? Eso por ahí, ¿ok? Con eso construiríamos podríamos hacer el ciclo repetitivo. Ahora, eh, necesitaría una variable contador para cada vez que el número que se introduzca sea positivo. ¿Cómo sé yo que el número es positivo? Si el número es mayor que cero, ¿ok? Si el número es mayor que cero, es positivo. Entonces, con una estructura de decisión, yo puedo preguntar si el número es mayor que cero, entonces voy a contar la variable contador, la incremento. Ahora, me piden también el mayor número positivo. Si el número que yo entra en la estructura de decisión es mayor que cero, es decir, es positivo, dentro de esa estructura de decisión, yo debo al guardar, o sea, preguntar si él es mayor que una variable que me permita determinar el mayor. ¿Cómo se hace para determinar un número mayor? La recomendación es que se cree una variable y la inicialice en un valor muy bajo. Generalmente puede ser cero o puede ser un número negativo. O sea, lo importante es que sea un número pequeño, muy pequeño. Entonces, vamos a tener una variable mayor inicializada en cero. Ajá. Cada vez que yo lea un número y es positivo, yo voy a comparar ese número con esa variable mayor. ¿Ok? Si es mayor, entonces se lo asigno a esa variable mayor para que siempre
el valor mayor esté almacenado en esa variable. Eso es lo importante que ustedes entiendan en este ejercicio que nos están pidiendo. Como es costumbre, aquí en la guía se da un diseño, ¿ok? Entonces, fíjense, nos dicen que declaremos la variable número, que es el que vamos a leer, el contador de los números positivos introducidos y una variable mayor, que es la que me va a almacenar el valor, el número mayor que se logre introducir. Ahora, ¿cómo voy a hacer el ciclo repetitivo? En este ejemplo, estamos utilizando una variable, esta se podría decir que es una variable bandera. Eh, Se declara una variable y se inicializa en S. O sea, aquí solamente debería haber valor S o valor N. S si quiere seguir y N si no quiere seguir. Pero en este caso, si yo digo que lo vamos a hacer mientras esta variable seguir, que va a ser de tipo carácter, mientras esta variable seguir sea S, puede ser minúscula o puede ser mayúscula, ella va a ingresar al ciclo. Como es un mientras, yo primero inicializo la variable seguir en S para que ingrese, o sea, forzarla a que ingrese la primera vez. Y bueno, ya ingresado en el ciclo, pido el número, lo leo. Si el número es mayor que 0, es decir, es positivo, entonces incremento la variable contador. Pregunto si ese número es mayor que la variable mayor que la inicialicé la primera, o sea, la primera vez está inicializada en 0. Si ese número eh, es mayor que esa variable, entonces esa variable mayor le asigno ese número. Y ahí vuelvo a preguntar si desea introducir otro número. O sea, la respuesta aquí, la persona, si desea seguir, debe responder con S, ya sea mayúscula o minúscula. Como no está validado el carácter, cualquier otra variable que no sea que sea diferente a S, puede ser N, P, R, T, 1, 0, o sea, cualquier variable diferente de S va a romper el ciclo. Siempre que se introduzca S, va a continuar en el ciclo. Entonces, él va a estar en ese ciclo pidiendo el número. Si el número es mayor o sea, es un número positivo, lo cuenta, y si es mayor, lo va a guardar hasta, él va a estar en ese ciclo hasta que se introduzca un valor diferente a ese. Entonces, cuando rompa el ciclo, se manda a imprimir la variable contador, que sería la cantidad de números positivos, y se manda a imprimir el mayor número introducido. Entonces, con este algoritmo lo podemos llevar a lenguaje C. Ya yo aquí, por cuestiones de tiempo, los tengo todos los programas. El positivo ajá. Entonces, fíjense, en lenguaje C declaro de tipo entero una variable contador que lo inicializo en 0, una variable mayor que lo inicializo en 0 y una variable número, que es el que voy a leer. Para hacer el ciclo voy a trabajar con una estructura seguir y la voy a inicializar en S. Y aquí tengo mi ciclo while. Mientras seguir sea igual a S minúscula o seguir sea S mayúscula,
va a ingresar al ciclo. La primera vez ingresa porque el valor de seguir es S minúscula. Entonces, como seguir es, aquí se hace verdadero, ¿ok? Este sería verdadero, este sería falso, verdadero o falso me da verdadero. Entonces, ingresa. Y aquí pide el número. Introduzca un número entero. Leo el número. Si ese número es mayor que 0, lo cuento. Contador va a ser igual a contador más 1. Este contador es igual a contador más 1. Podríamos abreviarlo. Si ustedes vieron la guía anterior, el lenguaje C permite hacer esto. Le puedo colocar más o le puedo colocar más igual 1. ¿Ok? Esta es una forma abreviada. O sea, puede ser más que lo que me indica es que se va a incrementar en 1 o la abreviatura contador va a ser igual a contador más 1 en forma abreviada. Ajá, si ese número es mayor que la variable mayor, entonces se lo asigno a la variable mayor. Y aquí vuelvo a preguntar, ¿desea introducir otro número? Y leo la variable seguir. Si la respuesta es S, vendría aquí arriba, aquí está el cierre del while, vendría aquí arriba y vuelve a revisar la condición. Si la condición se cumple, vuelve a ingresar. ¿Ok? Ajá. Y él va a estar en ese ciclo hasta que la variable seguir sea diferente de S, ya sea minúscula o mayúscula. Cuando se sale, se manda a imprimir los valores. Bueno, vamos a ver la corrida de este primer ejercicio. Fíjese aquí. Introduzca un número entero. Vamos a colocar un número negativo, -9. ¿Desea introducir otro número? Vamos a decirle S, que sí. Introduzca un número. Vamos a colocarle aquí 78. ¿Desea introducir otro número? Sí. Vamos a colocar el número 0. ¿Desea introducir otro número? Sí. Vamos a colocar otro número negativo, -45. ¿Desea introducir otro número? Ok, ya no quiero introducir más. Le voy a colocar n, pero cualquier otra variable se sale. Entonces, fíjense, cantidad de números positivos, uno solo. Vamos a verificar, se introdujo el -9, el -9 no es positivo. Se introdujo el 78, sí, es positivo, se cuenta 1. El 0 no lo está tomando como positivo, entonces no se cuenta. Y el -45 no es positivo, no se cuenta. Entonces, se introdujo un solo número y el mayor número fue 78. Quiere decir que el algoritmo está funcionando correctamente. Eh, este, al- lo, lo, vamos a ver, Albert, Daniela o Joan, ¿me expliqué? ¿Tienen alguna duda? Sí, profe, se entendió. Ok, continuamos. Ajá, fíjense que el paso 4, o sea, es la codificación, ahí la tendríamos en def, sería copiar y pegar el código. La compilación, vemos si
si no hay errores, y la ejecución tomarían un pantallazo y bueno, se puede verificar o sea, se puede verificar varias veces, o sea, para ver si el programa está funcionando bien. Ahora, el paso 7, fíjense, el paso 7, que es la fase de mantenimiento, me dicen que se realice unos cambios al programa. El cambio A dice, cambie el ciclo while por un ciclo do while. Ok, entonces, como expliqué anteriormente, el while tiene la condición arriba. El do while la tiene al final. Entonces, aquí en contador positivo 1, en el otro programa, se hizo el cambio. El do while, vamos a seguir trabajando igual al ejercicio anterior con la variable seguir, pero fíjense, aquí estaría el ciclo. Tenemos la variable, el do, y fíjense que al final es que le coloco la condición. Seguir va a ser igual a S minúscula o S mayúscula. Pero ¿qué pasa? Ajá, aquí no hace falta que la variable seguir esté inicializada. O sea, no hace nada si ustedes la inicializan. Fíjense que aquí yo le quité la inicialización, pero no pasa nada si la inicializo. ¿Por qué? Porque yo la puedo inicializar aquí, pero aquí va a leer la variable y va a cambiar el valor. Entonces, no es necesario inicializar, ¿ok? Entonces, el cambio es muy sencillo. Simplemente colocamos do while, aquí va la condición y fíjense, lleva punto y coma al final. Lo demás no cambia, lo demás es idéntico. Vamos a ver la corrida. Vamos aquí. Funciona de la misma manera. Fíjense, introduzca un número entero, 7. ¿Quiere introducir otro? Sí. 8. ¿Quiere introducir otro? Sí. Menos 6. ¿Quiere introducir otro? Sí. Menos 14. ¿Quiere introducir otro? Sí. Vamos a colocar aquí el 0. ¿Quiere introducir otro? No. N. Entonces, cantidad de números positivos introducidos, 2. Fíjense, el número 7 y el número 8, ¿verdad? ¿Cuál fue el mayor entre 7 y el 8? El número 8. ¿Ok? Porque los otros números, fíjense, menos 6, menos 14 y 0. Entonces el programa está funcionando bien. Ok, ese sería con respecto al cambio de while por do while. Ahora, el otro mantenimiento, el paso 7B. Ahora me piden que la terminación para la introducción de los números ocurra cuando se introduzca un valor centinela. Entonces, ¿qué es una variable centinela? Es una variable que se conozca y esa variable rompa el ciclo. Es decir, podemos hacer un ciclo de n cantidad de veces hasta que el valor sea igual a centinela. O sea, mientras el valor sea diferente de centinela, está el ciclo repetitivo. Ok, vamos a ver entonces cómo podemos hacer ese programa. Aquí lo tengo con contador positivo 2. Aquí está. Como ya en este ejemplo, ya no voy a utilizar la variable seguir. La eliminé. Ahora, voy a trabajar con un valor o sea, yo le coloqué aquí centinela para, para seguir el mismo orden que tenía la guía, pero
ese valor centinela es el mismo número que vamos a estar leyendo. Vamos a estar leyendo números hasta que el número que se introduzca sea 99. ¿Ok? Por eso es que yo eliminé aquí el número, la variable número, y trabajo es con centinela. Ajá. Para que ingrese la primera vez, porque yo lo que estoy colocando es un ciclo while, donde le estoy diciendo mientras centinela sea diferente de 99. ¿Ok? Cuando es igual a 99 se va a salir. Mientras sea diferente, él va a ingresar. Aquí, centinela le estoy dando un valor 0, quiere decir que la primera vez va a ingresar, porque 0 es diferente de 99. Entonces, introduzca el número entero o 99 para salir. Leo centinela, entonces aquí, si centinela es diferente a 99, o sea, es un número que lo vamos a chequear, entonces pregunto, ¿es ese número centinela mayor que 0? Si es así, en la variable contador lo incremento y pregunto si centinela es mayor que la variable mayor. Si es así, la almaceno en la variable mayor. ¿Ok? Entonces, esos serían los cambios. Cuando rompa el ciclo, es decir, aquí para que rompa el ciclo, yo debo introducir 99 para que pueda romper el ciclo. Si se coloca 99, rompe el ciclo y va a mandar a imprimir la cantidad de positivos y después cuál fue el número mayor. Vamos a ver la corrida en este ejercicio. Dice que ahora el mensaje sale diferente. Introduzca un número entero o 99 para salir. Entonces yo aquí vamos a suponer que introduzca 6. Vuelve a salir el mensaje. Introduzca número entero o 99. Puedo trabajar con números negativos. Introduzca número entero o 99. Yo voy a estar en este ciclo hasta que yo coloque 99. Mientras no coloque 99, yo voy a estar aquí colocando números. Ajá. Supóngase que quiero salir, coloco el número 99. Se sale y imprime el resultado. ¿Cuáles eran los números positivos? El número 6 y el número 77, ¿verdad? El 99, fíjense que no lo toma en cuenta, porque es el número que se utiliza para romper. Entonces, números positivos ingresados, 2. El mayor número introducido, 77. Entonces, fíjense, está funcionando correctamente. Ajá. Ese sería eh, lo que piden aquí en el laboratorio. Vamos a la segunda actividad. La segunda actividad es realice un programa que verifique si un número ingresado por el usuario es primo. Ok, aquí lo primero que hay que saber qué es un número primo. ¿Qué es un número primo? ¿Cuándo sé yo que un número es primo? Albert. Albert, ¿cómo que no está? Daniela. Que es divisible con el mismo y el 1. Exacto, eso es correcto. Ok, un número entonces es primo solamente cuando tiene dos divisores, es decir, el mismo y la unidad. Por ejemplo, el 2 es primo, porque solamente se puede dividir 2 entre 2
y 2 entre 1. ¿Ok? Entonces él es primo. El 14 no es primo porque se puede dividir entre 2, se puede dividir entre 7, ¿no? Y por supuesto entre 14. 25 tampoco es primo porque se puede dividir entre 1, o sea, 25 entre 1, entre 5 y entre 25. Ahora, el 7 solamente es divisible entre 1 y el 7. Entonces, el 7 sí es primo. Bueno, ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo yo saber en un programa si el número solamente tiene 2 divisores? O sea, si el número es primo, vamos a... Entonces, fíjense, aquí en el diseño se presenta una propuesta muy común que es la siguiente. Debemos tener el número y ese número lo vamos a ir dividiendo desde el número 1 hasta el mismo. Por ejemplo, si el número es 5, yo voy a ir dividiendo desde el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. O sea, voy a dividir desde 1 hasta el número que acabo de introducir. Y voy a tener una variable contador que me va a permitir, cada vez que yo encuentro una división exacta, me cuente. Entonces, si ese contador es mayor que 2, o sea, porque ya sabemos que va a ser dividido entre él mismo y la unidad. Si ese contador es mayor que 2, quiere decir que encontró otro divisor. Por lo tanto, no es primo. ¿Ok? De esa forma es que lo vamos a hacer. Entonces, vamos a tener una variable contador que la vamos a inicializar en 0. Vamos a solicitar un número y vamos a hacer un ciclo repetitivo desde el 1, o sea, desde una variable que en este caso la llamamos divisor, que la vamos a inicializar en 1 hasta que sea igual al número. ¿Ok? Ajá. Dentro de ese ciclo vamos a hacer una división, o sea, el módulo el resto, el módulo, entre el número y el divisor. ¿Ok? Si ese resto es igual a 0, quiere decir que él es un divisor, por lo tanto voy a incrementar el contador. Ajá. Y voy a estar en este ciclo hasta que esta variable divisor llegue al número. Es decir, divido el número entre 1, divido el número entre 2, entre 3, hasta que llegue al número que quiero saber si es primo o no. Fuera del ciclo, lo que yo voy a hacer es preguntar si esta variable contador es igual a 2, quiere decir que es primo. ¿Ok? Porque solamente consiguió 2 divisores, la unidad y el mismo número. En cambio, si se va por la parte contraria, quiere decir que tiene más de 2 divisores, entonces voy a mandar a imprimir que el número no es primo. Ese sería la idea. Entonces, aquí tienen un pseudocódigo que ya aquí, por cuestiones de tiempo, yo lo llevé ya al lenguaje C. Aquí lo tenemos. Entonces, fíjense, una variable contador de tipo entero, que la voy a iniciar, el contador lo inicializo en 0, una variable divisor y una variable número. Aquí yo pido que ingrese un número y lo leo. Y aquí está el ciclo for. Fíjense, el ciclo for tiene 3 partes. La variable inicial, en este caso yo voy a trabajar con divisor.
Entonces, la inicializo en 1, lo separo con punto y coma, en el centro coloco la condición, mientras divisor sea menor o igual al número, es decir, que lo va a hacer hasta el número. Y aquí lo voy a ir incrementando de 1 en 1. Entonces, fíjense que el for tiene 3 partes. La inicialización, la condición y el incremento en una sola línea de código. Aquí. Ajá. Dentro del ciclo, dentro del ciclo for, lo que voy a tener es un condicional. Si ese número módulo, o sea, el resto del número dividido entre el divisor, o sea, voy a extraer el resto, es igual a 0, incremento el contador. Este es todo el ciclo for. Como el ciclo for tiene una sola instrucción, no hace falta que lleve llave. Como se lo dije el otro día en clase, si ustedes tienen duda, es preferible que le coloquen las llaves, pero aquí no es necesario porque tiene una sola instrucción que es un if. Pero si tienen duda, agréguenle llave. Aquí está, la llave del for. Aquí empezó el for y aquí terminó. Pero el for solamente tiene un solo sí. Fíjense que este sí tampoco lleva llave porque tiene una sola instrucción. Pero supóngase que usted tiene duda. Bueno, colóquele la llave, no hay problema. Vamos a colocársela aquí. Ajá. Y también puedo cambiar esta estructura. Contador va a ser igual a contador más 1. Puede ser eh, de forma abreviada. Puedo colocar más 1 aquí. Más contador aquí. Él es la misma instrucción. Ok. Ajá. Vamos. Guardamos. Ah, no, aquí estaba compilando. Ok, compilé, tiene cero error, cero warning. Vamos a correr. Ingrese un número. Vamos a suponer que sea el número 5. Le doy enter. El número 5 es primo. Eso es correcto. Ajá. Ya ahí esa es toda la ejecución. Si quiero volverlo a ejecutar, tengo que volverle a dar. Entonces vamos a suponer aquí un número que no sea primo. Vamos a ponerle el número 10. El número 10 no es primo. Ok, está funcionando. Está funcionando. Ahora, ¿qué me dice la guía? Aquí. Aquí hay el paso 7, que es el mantenimiento. Hay dos cosas que me pide. El 7A es que cambie el ciclo for por el ciclo while. Ok, el programa está hecho con un for y me piden que lo haga con un while. Fíjense que el for y el while, sí, o sea, se puede transformar. Vamos a verlo aquí. Fíjense que el for tiene una primera parte que es la inicialización, ¿verdad? Esta variable contador la inicializo. Tiene una parte que es la condición y tiene el incremento. Ahora, ¿cómo cambio yo esta estructura por un while? Tendría que colocar cada una de estas instrucciones en una línea de código. Bueno, vamos a verla aquí. Fíjense. La primera era la inicialización del contador. Entonces aquí tengo, divisor va a ser igual a 1. Esta es una línea de código.
el while que va a llevar la condición mientras divisor sea menor o igual que número. Y dentro del ciclo yo debo tener el incremento, aquí está, más divisor. Entonces, aquí sí el while obligatoriamente tiene que ir entre llaves porque tiene dos líneas de código, el if y el incremento. Entonces, de esta forma se transforma un for. Un for que tiene una sola línea de código, aquí en esta, fíjense, una sola línea de código, inicialización, condición, incremento. ¿Cómo se hace con un while? Tres líneas de código, inicialización, condición e incremento. Son tres líneas de código. Entonces, de esa forma se puede hacer el cambio. Lo demás todo queda igual. Entonces, si lo vemos correr, va a funcionar de la misma forma como funcionó el otro. Vamos a ingresar un número. Vamos a suponer que sea el número 4. 4 no es primo. Eso es correcto, porque el 4 se puede dividir entre 1, entre 2 y entre 4. Tiene tres divisores. Ok. Ahora, siguiendo la guía, me piden el 7B que modifique el programa para que lo realice para varios números. Entonces, aquí me están pidiendo que el programa sea cíclico y que lo realice para varios números, pero no me dice para cuántos números. Entonces no puedo, ya yo sé que no puedo hacer un while con contador ni un for. ¿Qué me quedaría para hacer el ciclo? Me quedaría o una variable centinela o una variable bandera. ¿Ok? Entonces, ya aquí yo lo tengo ya listo y lo voy a trabajar. Esto yo lo considero como un dato bandera, pues. Y bueno, a mí particularmente yo lo utilizo mucho porque hago la pregunta, ¿desea continuar? Responda sí o no. Entonces, para hacer el ciclo lo voy a hacer con un while, con un dato bandera, una variable seguir que la voy a inicializar en S minúscula. Coloco aquí mi condición mientras esa variable seguir sea igual a S minúscula o seguir sea S mayúscula. La otra diferencia aquí es que el contador tiene que estar dentro del ciclo. ¿Por qué? Porque como lo vamos a hacer varias veces, el contador hay que inicializarlo. ¿Ok? Entonces, la inicialización debe estar dentro del ciclo. Pido el número, leo el número, verifico aquí en el for si cuántos divisores tiene y después mando a imprimir. Si tienen dos divisores, es primo. Si tiene más, no es primo. Y aquí está la pregunta. ¿Desea probar con otro número? Y leo la variable seguir. Si la variable seguir es ese, vuelve a hacerlo. Si no, te sale. Vamos a ver la corrida. Ok, fíjense. Vamos a ingresar un número. Vamos a suponer el número 3. El número 3 es primo. ¿Desea probar con otro número? Sí. Vamos a probar con el número 77. El número 77 no es primo. ¿Quiere probar con otro número? Sí. Vamos a probar con el número 15. El número 15 no es primo. ¿Quiere probar con otro? Sí. Vamos a probar con el número 8. No, vamos a probar con un número primo, 7. El número 7 es primo. ¿Desea probar con otro? No, ya me cansé. Vamos a decirle que no. Y se sale. ¿Ok?
¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, pero Ujú, es en general, porque, ajá, yo entiendo eso de cuando uno pasa el pseudocódigo de PCInt a C++, eso sale bien, ¿verdad? Pero cuando ajá. le empiezo a depurar, se congela y se cierra. Pero aún así, yo cuando ejecuto el pseudocódigo, me sale bien. Entonces no entiendo para qué es depurar, pues, pero igual se me congela, por eso no sé para qué sirve. Ya va, me estás hablando del def, se te cierra, No, cuando quiero depurar, pero ¿en qué aplicación? En el def. sí. Yo la depuración, yo la tomo, es cuando tú pruebas con más de un, o sea, pruebas con todos los números posibles, o sea, todas las probabilidades. Y vas, o sea, ahora lo que no te entiendo la pregunta, aquí en el def, tú dices, eh, ¿a dónde dices tú depurar? Aquí, en F5. Ajá, sí. Mm, tú dices que se queda, tu proyecto no tiene información de depuración. ¿Quieres activarla? Ok, primero, para la depuración estamos trabajando con proyectos. En cambio, yo aquí, yo me meto siempre es con código fuente, o sea, no por proyecto. Ah, ok. Ah, yo digo porque en el laboratorio 3 y Aquí, 4 ajá. decía que había que depurar, pues. Entonces cuando lo hacía se me congelaba eso, el archivo, y se Sí, cerraba. porque yo me imagino que te estás yendo también por código fuente, o sea, no te estás yendo por proyecto. Ajá, Ajá. pero o sea, la cuestión es la metodología. Yo le expliqué a ustedes que en depurar es que ustedes le coloquen todas las probabilidades, o sea, le van metiendo datos. Por lo menos aquí cuando el primo probamos con más de un número primo, probamos con el 5, con el 7, con el 77, con el 11. Eso es de tal manera de que puedas verificar que corre. Incluso puedes probar con uno. ¿Qué pasaría si yo coloco un número negativo? ¿Qué pasaría si yo hago eso? O sea, es como depurar es buscar todas las probabilidades de que el programa funcione. Lo vas depurando, lo vas limpiando, o sea, que el programa corra y no se salga por ninguna parte. Eso es lo que yo les expliqué en depuración, pues, Ah, porque ok, nosotros, ok. nosotros no estamos trabajando con proyectos, sino con simple algoritmo, o sea, programas pequeños. Ok, ¿no hay más preguntas? Vamos entonces a lo que es el postlaboratorio, porque esta práctica tiene un ejercicio, el ejercicio uno, que de repente puede generar como confusión. Entonces voy a explicarlo. Aquí, el ejercicio uno de postlaboratorio dice que calcular todos los números de exactamente 3 cifras, tales que la suma de los cuadrados de sus dígitos es igual al cociente de la división entera entre 3. Entonces, vamos a ir desmenuzando para entender. Aquí, el programa me está pidiendo que encuentre los números entre el 100 y el 999, ¿verdad? Porque aquí dice calcular todos los números exactamente de 3 cifras. O sea, 3 cifras. ¿Cuáles serían las 3 cifras? Desde el 100, ¿verdad?
hasta el 999. Entonces, ya yo sé que mi ciclo repetitivo va a ir desde 100 hasta 999. Lo puedo hacer con un for o lo puedo hacer con un while con condición. Ahora, ¿qué es lo que me piden que calcule? ¿Qué es lo que voy a que encuentre? Bueno, cada número de esos, yo lo que voy a hacer es sumarle los cuadrados de cada uno de sus dígitos. Por ejemplo, el primer número es el 100. ¿Cuáles son los dígitos de 100? El 1, el 0 y el 0, ¿verdad? Entonces, yo debo sumar el cuadrado de 1, que es 1, más el cuadrado de 0, que es 0, más el cuadrado de 0, que es 0. O sea, me dio 1, ¿verdad? Y ver si es igual al número 100 dividido entre 3. 100 entre 3 es 33, o sea, pero el número división entera. Ajá, 100 entre 3 es 33, ¿no? Ajá, entonces, ¿el 1 es igual a 33? No. Entonces, el primer número no cumple esta condición. Entonces, el ciclo, como estoy en un ciclo repetitivo, ya ahora no es el 100, sino que es el 101. Ajá, entonces, ¿cuáles son los dígitos de 101? El 1, el 0 y el 1. Elevado al cuadrado sería 1 al cuadrado es 1, más 0 al cuadrado, 0, más 1 al cuadrado, 1. Es decir, si lo sumo, eso es 2, ¿verdad? Ahora, 101 dividido entre 3, eso da 33 puntos no sé qué. ¿2 es igual a 33? No. Entonces, él va a ir probando, él va a ir haciendo esto hasta que consiga que la suma de los cuadrados sea igual a la de la división. ¿Sí? ¿Me expliqué? Daniela, ¿me entendiste? Pues Sí, profe. creo que nada más estás tú, porque o no tienen micrófono. Ajá. Entonces, ahora, ¿cómo consigo yo cada uno de los dígitos del número? O sea, como, por ejemplo, de 100, ¿cómo consigo yo? Vamos a suponer el dígito de la unidad, que sería 0, el dígito de la decena, que sería 0, y el dígito de la centena, que sería 1. Ok. Si yo divido el número entre 100, o sea que estaría encontrando el de la centena, ¿verdad? Si lo divido entre 10, debería encontrar el de la decena. Ahora, aquí yo se lo estuve probando en PCI. Entonces, como necesito los dígitos, entonces yo creé una variable llamada unidad, o sea, le puse unic, una llamada decena y una llamada centena. Esto lo que me va a tener son los dígitos que están ubicados en la unidad, en la decena y en la centena del número. Este sería el número, la variable del número que va a ir desde el 100 hasta el 999. ¿Ok? Eh, bueno, cuadrado y cociente no es tan necesario. Es porque yo estoy haciendo los cálculos aparte. La sumatoria de los cuadrados y el cociente de la división entre 3. Así. Esta parte, repito, no, si ustedes quieren, no es necesario esta variable. Ahora, aquí está el ciclo, o sea, lo estoy haciendo con un para, pero también lo pueden hacer con un mientras. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Que el mientras va a llevar 3 líneas de código, mientras que el para va a tener una sola línea de código. La inicialización, la condición y el incremento. Entonces, lo inicializamos en 100 y va a llegar hasta 99. Ahora, la centena, que sería el dígito
en la posición de la centena, yo agarro el número y lo divido entre 100 y le saco la parte entera, o sea, lo limito a que sea entero. Entonces, la función entera aquí en PCI es trun, o sea, que me trunque los decimales, solamente me tome los enteros. Ahora, las decenas, yo voy a tener el número dividido entre 100, o sea, la división exacta. Pero ¿qué pasa? Que tengo que restarle porque fíjense, vamos a suponer que sea 155. Si yo lo divido entre 10, ¿verdad? Tendría, eh, o sea, tengo que restarle el dígito de la centena. Entonces, lo divido entre 10 y le resto el valor que está en la centena por 10. O sea, el número, para que me quede exactamente el número del centro. Y el de la unidad sería el número menos el dígito de la centena y el dígito de la decena. ¿Ok? Entonces, ya aquí yo tendría los tres dígitos, el de la centena, el de la decena y el de las unidades. Ajá. Los cuadrados, aquí estuve dándole con este de potencia, o sea, yo voy a elevar al cuadrado el dígito de la centena, el dígito de la decena y el dígito de la unidad. Pero no sé, o sea, no me sale este símbolo de flechita arriba. Y bueno, por cuestiones no quise buscar mucho. Pero como es el cuadrado, un cuadrado es el número por el número. Entonces, en este caso, para efecto de explicar el ejercicio, lo hice así, como que manual. Elevo al cuadrado la centena, el dígito de la centena, elevo al cuadrado el dígito de la decena y elevo al cuadrado el dígito de la unidad. Y hago la sumatoria. Y el cociente sería el número entre 3 y le saco la parte, o sea, tomo nada más la parte entera. Entonces, si ese cuadrado es igual al cociente, mando a imprimir ese número. O sea, se cumple la condición. Sí, en este caso no hay un si no. Bueno, esto lo va a hacer desde el número 100 hasta el número 9999. Si vemos la ejecución, aquí lo tenemos, va a imprimir solamente estos tres números. Vamos a ver si es verdad. El cuadrado de 1 es 1. El cuadrado de 1 es 1. Ya van 2, ¿verdad? 2. Y el cuadrado de 6 es 36. Sería entonces la sumatoria de los cuadrados sería 38. Y 116 dividido entre 3. Vamos a ver, calculadora, 116. Vamos a buscar aquí la calculadora, rapidito. 38.6, profe. 38.6. Como tiene trun, solamente va a tomar la parte entera, sería 38. Entonces, fíjense que 116 cumple esa condición. ¿Ok? El 155 también la cumple. Estaríamos hablando 25 más 25, 50, 51. 155 entre 3. ¿Cuánto da? Debería dar 51 y algo. ¿Cuánto, ¿Cuánto profe? es? 155 entre 3. 51,6. Ok, entonces, fíjense que la parte entera es 51. Y la sumatoria de los cuadrados da 51. 25 más 25, 51. Y 267 entre 3.
89. 89 la parte entera. Vamos a ver si la suma de los cuadrados, 2 al cuadrado es 4. 6 al cuadrado, 36 más 4, 40, ¿no? Y 7 al cuadrado, 7 por 7, 49. 40 más 49, 89. Entonces observe que hace, realiza realiza lo que está pidiendo aquí lo el que está programa, ¿verdad? pidiendo aquí el programa, ¿verdad? ¿Qué es lo que está? ¿Qué ¿Será es que lo hay que está? ¿Será que Daniela. ya? Daniela. Ok. Ajá. Ese es el ejercicio 1. Eso es lo que van a hacer en el post-laboratorio. Ahí está, en este video que se lo voy a pasar, bueno, está la explicación. Ahora, el ejercicio 2. Van a elaborar un programa que calcule independientemente la suma y el promedio de los números pares e impares que se ha introducido desde el número 1, desde el 1 al 200. Entonces, fíjense, aquí igualito podemos hacer un ciclo repetitivo for que se inicialice en 1 hasta que sea igual a 200 y lo vamos a ir incrementando de 1 en 1. O lo podemos hacer con un while. ¿Ok? Inicializamos una variable 1 mientras colocamos la condición de esa variable sea menor o igual a 200 y dentro del ciclo tenemos el incremento. Ok, ahora, ¿qué va a hacer dentro del ciclo? Bueno, él lo que va a averiguar es si el número es par. Ajá. ¿Cuándo un número es par o es impar? Un número es par cuando su división entre 2 es exacta. ¿Eso es correcto? Sí, profe. Ajá, entonces lo que vamos a hacer es que dividimos el número entre 2, pero, o sea, ya a mí me interesa es el resto. Ajá, el módulo. El resto, si el resto del número entre 2 es igual a 0, ¿qué es lo que voy a hacer? Sumar. Aquí yo voy a trabajar con una variable acumulador, ¿verdad? Yo voy a tener un acumulador para la suma de los pares y necesito un acumulador para la suma de los impares. Ajá. Y el promedio, ¿cómo se sacaría el promedio? Sería, o sea, necesitaría entonces tener un contador de pares y un contador de impares. Entonces, el acumulador de los enteros lo divido entre el contador perdón, el acumulador de los pares lo divido entre el contador de los pares y tendría el promedio. Y el, para los impares, igual, coloco el contador, el acumulador de los impares y para sacar el promedio, ese acumulador lo divido entre el contador de los impares. Entonces, en este segundo ejercicio van a practicar variable contador, variable acumulador y ciclo repetitivo. Como conocen la cantidad de veces que se va a repetir, pueden hacer un for o pueden hacer un while con contador. ¿Ok? Esa es toda la práctica. Bueno, hasta aquí entonces esta clase de hoy con la práctica número 5. Nos veríamos mañana a las 7 o vamos a ver si de repente, como no voy a trabajar, 6:30, para no sea tan tarde, y veríamos la práctica número 6 de estructuras repetitivas. ¿Sí? Voy a detener la grabación.